Voy a invitarles para que abran su Biblia en Marcos capítulo 16, Marcos 16, 19 y 20. Vamos a leer estos versículos. Antes de que iniciemos, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿ustedes creen que la obra de Cristo ya terminó? O sea, ¿la labor de Cristo ya terminó? No ha terminado. O sea, Él sigue haciendo el trabajo. Porque uno ve toda la recapitulación de la muerte y la sepultura y la resurrección y dice, ya, hasta ahí. Pero no, Él sigue haciendo trabajo, sigue haciendo obra, sigue haciendo la labor como un Dios misericordioso y bondadoso. El versículo 19 dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y subraye, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Así de que las señales siguen la palabra. Las señales siguen la palabra. Nosotros no seguimos señales, nosotros seguimos en la palabra, pero las señales siguen la palabra. Vamos a orar dándole gracias a Él en esta preciosa mañana. Padre, gracias. Oramos en esta hora en el nombre de Jesucristo. Te pedimos que tú nos ayudes en esta mañana para compartir y para meditar en tu palabra. Permite, Señor, que cada versículo que leamos nos traiga aliento, esperanza y convicción, y que tú seas glorificado en todo lo que hagamos en esta hora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La ascensión de Cristo. Muchos colocan el mayor énfasis en la vida de Jesús, o quizás la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y hay todo un momento en el año en donde se hace memoria, y lo debemos hacer, de ese acto tan glorioso de la muerte, sepultura y resurrección. Pero decíamos hace 8 días que la obra ahí no termina. ¿Qué pasa después de la resurrección? ¿Qué sigue después de la resurrección? Y vimos cómo el Señor vino y a través de pruebas indubitables les mostró sus heridas, y esos discípulos que aún después de la resurrección estaban dudando y tenían incertidumbre, entonces a través de las pruebas indubitables Él les mostró que estaba vivo y que era una realidad. Entonces los confrontó, les mostró, y posteriormente les dice que deben recibir la promesa del Padre. De esa manera ellos van, y en el día de Pentecostés, capítulo 2 de Hechos, dice la Biblia que estaban juntos y de repente vino sobre ellos el Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Posteriormente el Señor ya los delega o hace lo que se llama la Gran Comisión, que llamamos nosotros, y a través de un imperativo, vayan y anuncien, prediquen lo que han visto, lo que han oído y lo que han palpado con sus manos. Ese mensaje también es para nosotros. Pero surge otra pregunta en esta mañana: ¿será que hasta ahí llega la obra de Cristo? Que el Espíritu Santo viene y entonces ahora ya Cristo no está haciendo absolutamente nada. No, vamos a ver aquí en estos versículos y a través de algunos detalles importantes que la obra de Cristo continúa, que Él lo dijo con mucha certeza: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. O sea, la obra de Él va a continuar. Y al comenzar en este mensaje, hermanos, es interesante que consideremos también un pasaje paralelo a este versículo en Lucas capítulo 24, el verso 50 al 53. Dice la Biblia que los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo, hablando de sus discípulos, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Entonces uno piensa aquí, bueno, los discípulos se fueron tristes, como sin esperanza,
¿y ahora qué va a pasar? No, resulta que después de la muerte, sepultura y resurrección, y ahora la ascensión, dice que el Señor los bendijo, y después de adorarlo ellos a Jesús, volvieron a Jerusalén con gozo, con alegría, con esperanza. Ahora ellos van con una esperanza porque su Señor ha ascendido a los cielos, y ellos saben que esa palabra que Él les dijo un día, que no los dejaría huérfanos, se habría de cumplir a través de esa obra. Que Él les había dicho a ellos: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor seguiría acompañándolos a ellos. No solamente el Espíritu Santo como el otro consolador estaría con ellos, sino que el mismo Señor Jesucristo seguiría haciendo la labor y estaría con ellos. Dice la primera parte en el versículo 19: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Preguntémonos en esta mañana qué importancia tiene la ascensión de Jesús. ¿Qué importancia tiene el hecho de que Jesús, después de haber resucitado, ahora ascienda a los cielos y sea exaltado para que todos los creyentes hoy pongamos nuestra fe y nuestra confianza en ello? ¿Cuáles son los beneficios para nosotros de esa ascensión de Cristo? Bueno, la verdad es que nosotros tenemos que tener en cuenta que si el Señor no hubiera ascendido a los cielos, esa obra no hubiese sido confirmada. Se necesitaba la ascensión de Cristo como una muestra de la exaltación de esa obra redentora. Si usted va a Isaías capítulo 53, cuando Isaías habla del siervo sufriente, la última parte, del verso 1 al verso 10, muestra todo el padecimiento de Cristo, pero luego dice en el versículo 12: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahora pasa de la humillación a la exaltación. Cristo pasa de la humillación a la exaltación. Dice el texto: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. ¿De qué está hablando allí el profeta? Era un acto que hacían los reyes cuando se tomaban o ganaban una batalla. Ellos volvían con el botín, volvían con tesoros para repartir despojos en medio del pueblo, de su pueblo. Así de que lo que sigue ahora no es simplemente un acto de ascensión, es la exaltación de Cristo. Filipenses capítulo 2 lo ratifica ya en el Nuevo Testamento, Pablo hablando de ese acto de exaltación o de glorificación de Cristo. Muestra en el versículo 5, un texto muy conocido, toda la humillación de Cristo desde el verso 5 hasta el verso 9. Muestra cómo Cristo dice que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Pero en el versículo 9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces note usted que la obra no termina en la humillación, no termina en el sepulcro, no termina en la resurrección. Es apenas ahí donde va a comenzar una parte gloriosa en el ministerio de Jesús, y es su exaltación, es su reivindicación, es que ese Cristo que se humilló y que bajó hasta las partes más bajas de la tierra. Cuando dice las partes más bajas de la tierra, se refiere a la muerte de cruz. Entonces ahí es donde apenas comienza esa segunda parte de exaltación. Pero reitero, ¿qué importancia tiene entonces para nosotros
los creyentes de hoy, esa ascensión de Jesús. Y lo primero que vamos a ver es que esa ascensión evidencia el ministerio terrenal de Cristo, que fue aceptado por el Padre, haciendo que Él ascienda a los cielos y recibiéndole arriba en gloria. Dice de nuevo allí, volvamos a Marcos capítulo 16, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Este hecho es altamente significativo para nosotros y merece nuestro estudio. ¿Por qué? Porque sin la ascensión de Cristo y sin la exaltación de Cristo al cielo, no podríamos entonces afirmar que nuestra redención ha sido completa. Tiene que ser aceptada por el Padre. Él tiene que entrar de nuevo, porque la Biblia dice que el que descendió fue el mismo que también subió por encima de todo para llenarlo todo. En Hebreos capítulo 1 nos muestra entonces que la ascensión de Jesús y la exaltación de Jesús van a confirmar que la obra de Cristo fue completa, que nuestros pecados fueron verdaderamente borrados, que el Padre aceptó, oído a esto, aceptó el sacrificio, y Él entonces entra otra vez a la gloria y se presenta ante el Padre con esa obra salvífica para redimir y para confirmar la obra en nosotros. Lea el versículo 3 del capítulo 1 de Hebreos. Y hay un detalle importante a tener en cuenta aquí, es que cuando Cristo asciende, ahora dice la Biblia que está sentado a la diestra del Padre. Verso 3 del capítulo 1 de Hebreos. El cual, hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, y subraye, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es un símbolo de ¿qué? De que Él terminó la obra. No sé si usted ha hecho una actividad en su casa, estuvo organizando allí la bodega, o estuvo haciendo una labor en su casa o en su trabajo, y después de usted haber hecho un trabajo, una labor, y haberla terminado, ¿qué es lo que usted hace? Generalmente uno va y se sienta y tiene la satisfacción, tiene ese sentimiento de que hizo las cosas bien, y ahora usted ¿qué? Se sienta y descansa. Génesis nos muestra que cuando el Señor terminó de hacer toda la obra creadora, en el séptimo día dice que Dios descansó. No quiere decir que Dios se cansa, porque Dios no se cansa, pero la satisfacción de haber terminado esa obra. Ahora lo que muestra aquí es que Cristo, entonces, después de haber terminado toda la obra, asciende a los cielos, es glorificado, y ahora dice la Biblia que Él se sentó como símbolo de que la obra fue culminada, fue terminada. No solamente lo dice Marcos, lo acaba de decir también el libro de Hebreos. Y eso en contraposición al ministerio sacerdotal de los antiguos sacerdotes levitas. Váyase a Hebreos capítulo 10, el versículo 11. Lo que no podían hacer los sacerdotes del Antiguo Testamento, ellos no se podían sentar, no había allí un lugar de descanso o de reposo en el tabernáculo donde se ofrecían los sacrificios, sino que ellos estaban continuamente haciendo el trabajo, todo el tiempo el trabajo. ¿Por qué? Por una razón. El escritor a los Hebreos nos va a explicar la razón, verso 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar ¿qué? Los pecados. Esos sacerdotes estaban todo el tiempo. Venía el pecador, entregaba a la víctima, ellos hacían el sacrificio, llegaba otro. Y pienso que cuando estaban terminando ya con un grupo de personas, volvían otros
que ya habían venido días antes a traer el sacrificio con otra víctima para otra vez ofrecer sacrificios. Así de que el trabajo, la labor del sacrificio no cesaba. El sacerdote estaba continuamente en razón a ¿qué? A que esos sacrificios no podían quitar los pecados. Pero lea el versículo 12. Pero Cristo. Ahora ese pero muestra el contraste. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, no son muchos sacrificios, no son varios sacrificios en tiempos diferentes. Por eso, hermanos, cuando la Iglesia Católica dice que en la Eucaristía vuelven otra vez a aparecer la sangre y el cuerpo de Cristo y que otra vez es sacrificado, eso es sacrílego. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él ofreció un solo sacrificio para siempre para quitar el pecado de todos nosotros. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿qué hizo? Lea conmigo, ¿qué hizo? Se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, el hecho de que Cristo haya ascendido a los cielos y la Biblia nos indique que Él ahora se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas, es la garantía, oído a esto, la garantía de que sus pecados y mis pecados, pasados, presentes y futuros, ya fueron ¿qué? Perdonados. La deuda fue cancelada. Usted ya no debe nada, porque por un solo sacrificio, una sola vez para siempre, siendo ese sacrificio Él mismo, ahora se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas, esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, el primer beneficio de la ascensión es que usted hoy puede estar tranquilo de que su salvación es segura. ¿No ve que Cristo dejó eso ahí a medias, a ver si usted en algún momento se pierde su salvación? No, Señor. La salvación es segura por 1000 razones, entre ellas una, Cristo cumplió su obra y con un solo sacrificio, una sola vez, hizo perfecto a todos los santificados, una sola vez para siempre. Y eso nos trae a nosotros ¿qué? Seguridad. Esa es la seguridad del creyente. Por eso hoy nosotros hablamos de la seguridad de la salvación. Por eso hoy confiamos de que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso hoy creemos que el que nos conoció, el que nos predestinó, el que nos llamó, el que nos justificó, será el mismo el que nos glorificará también a nosotros. Y como dijo Jesús, de los que me diste, ninguno se perdió, ninguno. La obra de Cristo es 100% eficaz y su ascensión lo confirma. Lo segundo es que su ascensión le permitió a Cristo hablarle a sus discípulos de que el Espíritu Santo descendería sobre ellos y estaría ahora no con ellos sino en ellos. Y ya lo vimos hace 8 días, pero quiero hacer una mención breve de ello. Jesús le había dicho a sus discípulos: es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. San Juan 16:7. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, la ascensión de Cristo es la garantía de que hoy el Espíritu Santo está con nosotros, de que hoy tenemos al otro Consolador. El primer Consolador fue ¿quién? Cristo. Él habló de otro Consolador, y si hay otro Consolador es porque hubo un primer Consolador. ¿Quién es ese primer Consolador? Cristo. Cristo estuvo con sus apóstoles, estuvo con sus discípulos, continúa con nosotros y lo vamos a mirar más detalle adelante, pero ahora el Espíritu Santo es enviado del cielo. El día de Pentecostés fue entonces la evidencia clara que Jesús realmente había ascendido al cielo.
el día de Pentecostés, confirmó que Jesús había ingresado en los cielos mismos. Vayan allá a Hechos capítulo 2, el versículo 32. Entonces, hermanos, estamos acompañados como creyentes por todo lado. La presencia de Cristo está garantizada en nuestras vidas, pero también la presencia del Espíritu Santo. Dice el versículo 32 de Hechos, en el capítulo 2 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, o en razón a, dice, exaltado por la diestra de Dios, su exaltación, su ascensión, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Note usted que la ascensión de Cristo está ampliamente relacionada con la venida del Espíritu Santo y haber venido para estar en ellos, porque ya había estado con ellos, pero ahora iba a estar dentro de ellos y estaría dentro de ellos para guiarles, para regenerarles, para convencerlos, para repartir fruto en ellos y dones espirituales para que hicieran la obra. Entonces hoy nosotros tenemos la garantía de que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, de que hay una iglesia que no está avanzando sola, que hay una iglesia que está siendo acompañada todo el tiempo y todo creyente individualmente está siendo guiado por el Espíritu Santo. Pero la venida del Espíritu Santo a los corazones de los creyentes también fue ampliamente marcada por Jesús, porque era imprescindible para terminar de la obra redentora. O sea, la aplicación de la obra redentora tiene que ser dada a través de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que aplica la obra de Cristo en la vida de los creyentes. No puede haber un plan de salvación puesto en las manos de los hombres, no es por el esfuerzo humano, era por la intervención divina movida por el Espíritu Santo que esos apóstoles iban a ser movidos. Así de que esa obra y esos dones vienen en razón a la ascensión de Cristo. Y reitero o subrayo, la obra de exaltación y de ascensión está ligada a la obra del Espíritu Santo y a la repartición de los dones para cada uno de nosotros. Vaya a Efesios capítulo 4, el verso 8. Y aquí aparece una figura bien interesante. Esa figura de los reyes, como lo mencionaba ahora, que cuando iban y conquistaban, ellos regresaban con el botín. Y entonces dice que salían al encuentro de esos reyes y ellos en las plazas repartían los despojos a las mujeres, a los hombres y a toda la gente del pueblo. Repartían esos dones y esos tesoros que habían ganado en la batalla. Cristo hizo lo mismo. Cristo llevó cautiva la cautividad, y habiendo llevado cautiva la cautividad, ascendió a los cielos, y ahora lo que Él va a hacer es repartir el tesoro entre sus hermanos, que somos nosotros. Efesios capítulo 4, el versículo 8. Dice el versículo 8, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué dice? Y dio dones a los hombres. ¿Quién subió a lo alto? ¿Quién llevó cautiva la cautividad? Cristo. Y habiendo ascendido, entonces ahora lo que va a hacer es repartir los dones a los hombres. Verso 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Quién? Cristo. ¿Cuáles partes más bajas de la tierra? La cruz, la muerte más baja y la ignominia que Él tuvo que sufrir en la cruz fueron las partes más bajas de la tierra. La máxima humillación fue llevada por Él. Y ahora dice, el que descendió
Es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y ahora vienen los dones, ahora vienen los regalos, ahora viene el botín repartido para los otros. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? ¿O con qué propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora Él lo que manda es dones, regalos. Los ministerios son un regalo para la iglesia. Esos apóstoles, esos evangelistas, esos pastores, esos maestros, esos profetas que Dios levantó son dones o regalos a la iglesia. Esos ministerios son dones a fin de perfeccionar a la iglesia para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Así de que hoy, hermanos, si hay predicadores, si hoy tú tienes un don, y no solamente el don de ser pastor o evangelista o maestro, porque ya sabemos ampliamente que el ministerio apostólico y profético cesó en razón a que los apóstoles fueron los que pusieron el fundamento, y el fundamento solo se pone una vez. Y los profetas hoy ya no están en razón a que tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra escrita. Entonces ahora quedan en la mano esos ministerios, pero también hay otros dones que Dios ha repartido al cuerpo de forma diversa, como lo muestra Romanos capítulo 12 y Primera de Corintios capítulo 12, en donde Dios reparte dones. Entonces ahora tú puedes servir en la iglesia, no por tu iniciativa, sino porque el Espíritu Santo te ha dotado a ti para que sirvas. Hoy puedes ministrar porque el Espíritu Santo te ha dado ese don. Hoy puedes predicar, puedes anunciar, hoy puedes presidir, hoy puedes servir con solicitud. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha puesto en nosotros esos dones espirituales en nuestro corazón. Lo tercero, respecto a la ascensión de Cristo, que nos beneficia a nosotros, es que ahí, a través de la ascensión de Cristo, hoy tenemos nosotros un respaldo, hermanos, supremamente seguro, y es una de las cosas que más confianza nos da a nosotros respecto a nuestra vida cristiana, y es el ministerio sumo sacerdotal de Cristo hoy en el cielo. ¿Por qué? Porque al haber ascendido al cielo, Cristo hoy, sentado a la diestra de Dios, está, como dice la Escritura, intercediendo por nosotros ante el Padre. Jesús ya lo había hecho en alguna ocasión. Hay varias referencias, solo quiero mostrar un par de ellas. San Juan capítulo 17 muestra la oración sumo sacerdotal de Cristo. Es más, Cristo antes de ascender ya estaba intercediendo por nosotros. Ya estaba mostrando Cristo ese ministerio que a futuro tendría todo el tiempo a la diestra de Dios Padre. Usted va a ver aquí diferentes expresiones de Cristo intercediendo por nosotros. Versículo 9: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Qué está haciendo Cristo allí? Está intercediendo ante el Padre. Dice el versículo 11: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Mire esa oración cargada de ¿qué? De intercesión. Verso 15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahí Cristo está haciendo una oración con pasión. Verso 17, escuche: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es la intercesión de ese sumo sacerdote. Versículo 20: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Sabe de quién está hablando ahí? De usted, de mí.
No solamente ruego por estos, señalando a los discípulos, sino por los que han de venir por la palabra de ellos, que somos nosotros a futuro, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Versículo 22, intercesión. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Hermano, hay un ruego de parte de Cristo por sus discípulos. Yo quiero que ellos estén conmigo, yo quiero que tú los guardes, yo quiero que tú los santifiques, yo quiero que tú hagas que ellos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Cristo está orando, intercediendo por ellos. Cuando Pedro se acercó a Jesús en cierta ocasión, dice la Escritura que Cristo hizo una oración de intercesión por Pedro. Lucas capítulo 22, el verso 31 y 32. Jesús le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandearte como a trigo. Pero mire lo que dice el versículo: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Yo estoy orando por ti. Yo estoy rogando por ti para que tu fe no falte, para guardarte sin caída. Hermano, al Señor no le bastó perdonar nuestros pecados, al Señor no le bastó morir por nosotros, al Señor no le bastó humillarse, ir hasta lo más bajo de las partes más bajas de la tierra. Al Señor no le importó eso, sino que Él continúa haciendo la obra. Eso es admirable. De ver a ese Cristo comprometido, aún después de su muerte, sepultura, resurrección y aún ascensión. Ahora Él continúa ahí intercediendo por nosotros. Hoy tenemos una garantía de que su salvación es segura, porque hay uno que está intercediendo por usted ante el Padre, para guardarlo a usted sin caída. Él no lo está haciendo porque su obra quedó incompleta. Él lo está haciendo porque Él conoce nuestra debilidad, conoce nuestras flaquezas, conoce que somos débiles, que somos fáciles y vulnerables. Él no está orando porque la obra le quedó a medias, no. Él sabe que su obra es completa, pero Él conoce nuestra condición y estará intercediendo por nosotros hasta que nos vayamos de este mundo. Por eso Él dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin, no los voy a dejar. ¿No le da eso confianza? ¿No le da eso seguridad? ¿No le da eso certeza? ¿No cree usted que vale la pena estar bajo la cobertura de ese Cristo que no solamente ganó en la cruz, sino que sigue intercediendo por nosotros? Hebreos capítulo 7, el verso 23 al verso 25 dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable que no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Oiga esa palabra: puede salvar perpetuamente. ¿A quiénes? A los que por Él se acercan a Dios, viviendo, y quiero que subraye esa frase, Hebreos 7, 25, viviendo siempre para interceder por ellos. Impresionante. Para interceder por ellos siempre. O sea que en este momento Él está intercediendo por usted. Esta semana que usted tuvo una dificultad, de pronto dudó, de pronto flaqueó, de pronto tropezó y de pronto hasta pecó. Porque somos pecadores, porque estamos bajo una condición pecaminosa y es muy posible que usted y yo hayamos fallado y hayamos pecado. Pero ahí dice la Biblia a través del apóstol Juan: hijitos, estas cosas yo les he escrito a ustedes para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, ahora muestra el ministerio de Cristo, ya no como ese sumo sacerdote, sino como ese abogado intercesor. Dice: abogado tenemos para con Dios a Jesucristo, que intercede por nosotros.
¿Quiere ver esa referencia? Váyase a Primera de Juan. Leámosla mejor, para que usted lo confirme. Verso 1 del capítulo 2 de Primera de Juan. ¿Y sabe cómo comienza este texto? Hijitos. ¿Y sabe qué está mostrando allí? Paternidad. Hijitos. No dice hermanos, no dice creyentes, no dice hijitos. Hijitos míos. Posesivo. Hijitos míos. Ustedes son míos. Usted es de Dios. Dice la Biblia: estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Así de que saber que Cristo ascendió a los cielos es hoy tener la garantía absoluta de que nosotros estamos guardados por el poder intercesor de Cristo. Es maravilloso saber que actualmente Jesús no es un ser ajeno a nosotros, indiferente. Ya terminé la obra, ellos verán a ver cómo se arreglan. No, Él está ahí, intercediendo por nosotros, garantizando por un mejor desempeño nuestro. Su sacrificio fue completo, pero Cristo realizó esa obra una sola vez, pero repito, entiende y sabe que nosotros en nuestra debilidad es muy posible que dudemos, que flaquemos y aún pequemos, pero Él estará ahí para levantarnos. En Hebreos capítulo 4, el verso 16. Entonces ahora eso nos motiva a acercarnos a Él. Dice el versículo 14, por tanto, o en razón o por este motivo, teniendo un gran sumo sacerdote, escuche bien esto, hablando de Cristo, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. Oído a esto, usted no tiene un intercesor indiferente que no sabe qué le está pasando a usted, no porque él participó de lo mismo, de carne y de sangre, participó de lo de los humanos, supo que era ser humano, y en razón a eso hoy él puede ser misericordioso para con nosotros. Dice versículo 15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahora, ¿cuál es el llamado para nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Acerquémonos. Y a veces, hermano, nosotros tenemos una tendencia que cuando fallamos, ¿qué hace el ser humano? Se aleja. No, yo estoy como desanimado, yo estoy como dudando. ¿Será que sí? No, usted tiene un intercesor. Si usted flaqueó, él lo levanta. Si usted pecó, entonces Él intercede por usted. Ahora lo que usted tiene que hacer es acercarse. Lo que usted tiene es que ir a Él. La Biblia dice: acercaos a mí, yo me acercaré a ustedes, dice la Escritura. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No huya, no haga lo que hizo Judas Iscariote, que huyó y fue y se ahorcó. Corrió en el sentido contrario, pero hubo otro que lo negó. Y este lo vendió, pero este lo negó, y no una vez, 3. Pero no hizo lo del otro que fue y huyó y se colgó. No, este vino, fue y lloró amargamente. Dice que lo miró y lloró amargamente. Y el Señor, ¿qué? Lo confirmó a él. Por eso nosotros tenemos es que acercarnos. Si usted hoy ha fallado, si usted hoy ha pecado, si usted hoy ha caído, usted no debe huir.
Usted no debe dar la espalda, usted lo que tiene es que echar mano de ese recurso intercesor, sumo sacerdotal de Cristo, de ese abogado, y acercarse confiadamente, como se acerca un hijo a un padre, confiadamente. Como cuando usted le dice a su bebé, lánzate, lánzate. Muchos padres lo hicimos en algún momento con nuestros niños. Los poníamos en una parte alta y, hijo, láncese, láncese. ¿Qué hacía ese niño? Mi papá, ¿qué me va a dejar caer? Se lanzaba. Y usted lo recibe. Dios está diciendo hoy, acérquese confiadamente ante el trono y halle oportuno socorro. Hermano, la garantía de que hoy nosotros tenemos ese intercesor es el hecho de que Cristo haya entrado en los mismos cielos para llenarlo todo. Finalmente, Cristo está hoy con nosotros y Él subió a los cielos, pero Él antes de irse prometió volver. Váyase a Hechos capítulo 1. Esto es muy amplio y aquí estaríamos mucho más tiempo hablando de los beneficios de su ascensión, pero uno de los beneficios de que Cristo haya ascendido es que Él prometió volver. Él prometió volver, y eso fue lo que dijeron allí los varones que estaban al lado de los discípulos. Verso 11 de Hechos capítulo 1, verso 10: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado, o que ha ascendido a los cielos, o a que ha sido exaltado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Él vuelve. La garantía de que Él vuelve es que Él ascendió. La garantía de que Él vuelve es que Él ascendió a los cielos y hoy está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Esa es la garantía de que Él regresa otra vez. Y nosotros le esperamos como esa novia, expectante. Él vuelve. Y ese fue el saludo de los creyentes. ¿Y vuelve para qué? Vuelve para dos cosas: para estar con su iglesia, para recoger a su iglesia, pero vuelve también para juzgar a los vivos y a los muertos. Y la venida de Cristo será para nosotros algo extraordinario, será para nosotros algo que va a llenar nuestro corazón de gozo, de un gozo inefable. Pero Jesús prometió volver para juzgar a este mundo. La exaltación de Cristo y la segunda venida del Señor no significará entonces lo mismo para los creyentes y para los no creyentes, para todas las personas. Ya hemos considerado entonces la bendición que hoy tenemos de saber que Él está sentado en el trono, intercediendo por nosotros, repartiendo dones y haciendo una labor gloriosa por nosotros. Pero la Biblia dice también que para aquellos que no han querido reconciliarse con Él y no lo han reconocido como Señor y lo han rechazado, estos hechos implicarán un juicio y un castigo para aquellos que no le han reconocido. El Salmo 110, váyase allí, Salmo 110, el versículo 1. Él está sentado, pero ¿sabe hasta cuándo va a estar sentado ahí? Verso 1 del capítulo 110 de los Salmos: Jehová dijo a mi Señor, el Padre dice al Hijo: siéntate a mi diestra. ¿Hasta cuándo? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Él está ahí sentado hoy intercediendo. Él está sentado ahí porque terminó la obra. Él está sentado ahí intercediendo por nosotros y abogando por nosotros y mostrando con ello que la obra fue terminada. Pero Él está sentado ahí hasta, ese hasta determina un límite de tiempo,
hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Eso mismo es ratificado por el escritor a los Hebreos. Váyase a Hebreos capítulo 10, el versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, escuche bien, de ahí en adelante, esperando, eso es tiempo, esperando a qué, que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Pero ¿hasta cuándo estará Cristo sentado en el trono? Hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y Pablo termina en Filipenses capítulo 2, reitero ese texto: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todos, sin excepción, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, sean principados, sean dominios, sean potestades, todo será puesto debajo de sus pies, y todos confesarán que Jesucristo es el Señor. Por eso hoy, si hay aquí alguien que aún no ha reconocido a Cristo como Señor de su vida, como soberano de su vida, y está sometido a Él, usted debe hacerlo hoy voluntariamente. Usted debe hacerlo hoy humillándose ante Él y reconociendo que usted es un pecador, y que usted no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecador, que usted trae en sí una naturaleza pecaminosa, y que hay un sumo sacerdote que llevó ese pecado en la cruz y que ahora intercede por usted. Ese mensaje fue el que predicaron los apóstoles. Termino con el verso 20 del capítulo 16 de Marcos. Dice la Escritura: y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. ¿Sabe qué predicaron ellos? Cristo vive, está sentado a la diestra de Dios y regresa por segunda vez para juzgar a los vivos y muertos. Ese fue el mensaje de ellos. Ellos saliendo predicaron en todas partes. Mis amados, en esta mañana, ¿no creen ustedes que vale la pena predicar a este Cristo? ¿Anunciarlo? ¿Decirle a otros que Él vive y reina y que está sentado hoy y que tiene todo el poder y todo el dominio? Que todo está debajo de sus pies y que Él hoy intercede por nosotros ante el Padre para que nosotros permanezcamos firmes. Vale la pena. Y ellos lo entendieron, y dice que salieron y predicaron por todas partes. Y predicaron en todas partes, y subrayo, ayudándoles el Señor, ayudándoles el Señor, porque les había prometido: estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Estemos en pie en esta preciosa mañana. Cuando yo leo estos pasajes, estos textos, y a veces uno escucha personas diciendo: no, pues la salvación como que está ahí a media. No, esta salvación es segura, esto es firme. Nosotros tenemos una firme ancla. No sé si alguna oportunidad tuvo la oportunidad de estar viendo los barcos cuando tiran el ancla. Eso es majestuoso. Barcos de 200,000 toneladas, 50,000 toneladas, anclados en el mar, y no se mueven un milímetro porque las anclas no los dejan mover. Así debe estar usted y debo estar yo en esta mañana con lo que acabamos de leer y escuchar en esta salvación. Hermanos, de aquí no nos mueve nadie. Nuestra salvación es segura por la obra de Cristo y por la ascensión de Cristo y la exaltación de Cristo. Oremos. Padre, gracias. Qué obra tan gloriosa
la de tu Hijo Jesucristo. Estamos agradecidos por esta salvación segura, porque con una sola ofrenda, una sola vez para siempre, borró nuestros pecados. Y hoy cumple la labor de sumo sacerdote ante ti, Padre Celestial, intercediendo por nosotros para guardarnos sin caída. Es imposible que uno de nosotros se pierda, porque estamos en las manos tuyas, Padre Celestial. Estamos en las manos de Cristo. Estamos en la oración intercesora del Espíritu Santo, quien intercede por nosotros con gemidos indecibles ante ti, Padre Celestial. Por eso nos gozamos en esta salvación. Por eso sabemos que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso estamos seguros, Señor, que podrás guardarnos sin caída por esa obra perfecta que llevaste a cabo en la cruz a través de tu Hijo. Danos seguridad, Señor, danos confianza a través de tu palabra en esta mañana. Y permite, Señor, que hoy un pecador que no ha confesado a Cristo como Señor, hoy lo confiese y reciba los beneficios de esa obra salvadora. Lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.